Vamos a la palabra del Señor que hoy está en el texto de Daniel, de Daniel capítulo 10. Ya estamos a punto de terminar estas series en el libro de Daniel. Espero que hayan sido temas que les han llevado a comprender más profundamente el libro de Daniel, que es un libro difícil de entender, y que vean la claridad y lo práctico que es la enseñanza de Daniel para la fe del día de hoy. Este libro escrito, que narra los hechos de Daniel viviendo en el siglo VI antes de Cristo y que tiene tantas cosas que decirnos a nosotros en pleno siglo XXI. Esta serie se ha llamado ¿Cómo vivir en un mundo secular? ¿Cómo vivir en un mundo que se opone, y más que secular, yo podría decir pagano? Es decir, porque secular parece como que no adora nada, secular parece como que no es religioso. Entonces me gusta más decir en un mundo pagano, es decir, en un mundo que cree en ídolos falsos, que cree en cosas falsas, porque secular es así como, no creen en nada, no, sí creen. Entonces, creo que para la próxima tenemos que analizar la palabra secular y decir, ¿es realmente el mundo secular o es realmente vivimos en un mundo pagano, en un mundo que adora cosas falsas? Y esa es la idea que teníamos cuando empezamos esta serie, era ¿cómo podemos utilizar el libro de Daniel, un personaje bíblico que junto con otros israelitas está viviendo en una tierra extraña, está siendo obligado a vivir de una forma contraria a lo que él estaba acostumbrado, a las leyes de Dios, del Dios de Israel, y cómo realmente este hombre nos muestra que se puede ser fiel en un mundo extraño? La idea de hoy es esta: quiero que pensemos en cómo vivimos, cómo estamos viviendo en este mundo pagano alrededor de nosotros, en esta cultura. ¿Qué tan difícil es para ustedes? Y fíjense con lo que quiero empezar. ¿Qué tan difícil es para ustedes abrazar la forma de pensar del mundo? ¿Qué tan difícil es para ti abrazar la forma de pensar del mundo? ¿Qué tan difícil es para ti ser egoísta? ¿Qué tan difícil es para ustedes ser egoístas? Pensar en ustedes. ¿Qué tan difícil es para ustedes ser codiciosos, envidiosos o chismosos? ¿Qué tan difícil es para ustedes ser esa clase de persona? ¿Qué tan difícil es para ustedes desanimarse, deprimirse, sentirse desanimados, sin fuerzas? ¿Qué tan difícil es llegar a ese punto? ¿Qué tan difícil es llenarse de enojo, de rencor o de deseos de venganza? ¿Es muy difícil para ustedes o es muy fácil? ¿Nunca han llegado a pensar de qué sirve ser cristiano? Porque vemos el mundo, que el mundo no cambia, vemos que el mundo avanza, vemos que la gente del mundo vive tranquila, vive feliz, no tiene conflictos con el pecado, no se meten en situaciones muy difíciles, simplemente siguen la corriente de este mundo y así viven. Pero ¿qué tan difícil es para nosotros abrazar la forma de ser del mundo, ser como el mundo, a pesar del conocimiento que tenemos de Jesús? El título de este sermón hoy es Preparándonos para lo que viene. Este es el título del sermón. ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Ya estamos al final del libro de Daniel, y Daniel todavía le falta experimentar todavía otras cosas. ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Porque no vamos a salir de este mundo muy pronto. Aunque algunos quisiéramos salir ya pronto, pero no vamos a salir tal vez pronto. No, algunos de ustedes van a recibir la bendición de llegar hasta los 95, 100 años. ¿Se dan cuenta? Ya hay reemplazo de cadera, ya hay reemplazo de fémur, ya hay reemplazo de tobillo, ya al rato reemplazo de todo lo que quieras, de hígado, de riñón, de estómago. O sea, está avanzando la ciencia tan rápido que pronto vas a poder casi vivir para siempre. ¿No les da gusto a ustedes eso? Bueno, pues si no les da gusto, pues de todas maneras tenemos que prepararnos para lo que viene. Y vamos a hablar de tres cosas. ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Necesitamos estar enfocados en nuestra misión, enfocados en nuestra identidad y enfocados en nuestra realidad. Enfocados en nuestra misión, enfocados en nuestra identidad y enfocados en nuestra realidad. Entonces vamos al punto número 1, enfocados en nuestra misión. Dice así la palabra del Señor ahí en Daniel capítulo 10, vamos a leer este capítulo. Dice en el versículo 1, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión.
Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Es decir, iba a recibir Daniel esta visión porque esta visión tenía que ver con el futuro y con su misión de ser parte del pueblo de Dios, con esta visión de lo que venía, estos conflictos que venían y de grandes privaciones. Y dice en el versículo 2: cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas, hasta que pasaron esas 3 semanas. ¿Cuáles eran las circunstancias, dicen los expertos, que habían llevado a Daniel a este desánimo, a estar 3 semanas de luto, 3 semanas sin comer su carne favorita, beber su vino favorito, ni ponerse sus lociones favoritas? ¿Qué hizo que Daniel estuviera en esta actitud de luto, en esta actitud de dolor durante 3 semanas? Los expertos dicen que, bueno, en el primer año del rey Ciro había enviado a los israelitas que estaban en Babilonia. ¿Se acuerdan a dónde los había enviado? ¿Qué les había permitido hacer? Regresar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Pero resulta que en el tercer año del reinado de Ciro ya habían muchos conflictos allá en Jerusalén. Los samaritanos estaban impidiendo que los judíos pudieran seguir con la reconstrucción del templo, y toda esta obra se había detenido. Y entonces dicen los expertos bíblicos que es muy entendible que Daniel estuviera desanimado, que Daniel, que había pensado, bueno, después de estos 70 años de la cautividad, vamos a regresar a Jerusalén y vamos a reconstruir el templo. Y la señal que había recibido era que el rey Ciro en ese primer año les había dicho vayan, y hasta les había dado recursos para que empezaran la reconstrucción del templo. Y entonces de pronto en el tercer año todo se detiene, y la ilusión que tenía Daniel de ver esta profecía cumplida, los israelitas regresando, siendo restaurados. Han leído ustedes este texto de Isaías, ¿no? Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión, ¿cómo? Cantando. Eso parecía que se iba a cumplir ya esto, y sin embargo esto no se está cumpliendo. Y entonces Daniel está desanimado, pero no se olvida de su misión. Él sabe que él fue a Babilonia con el propósito de ¿qué? De ser embajador, de ser un testimonio para estos reyes poderosos del imperio más importante de esa época, que era el imperio persa. Después vendría el imperio griego. Alejandro Magno destruiría a los persas, pero en ese tiempo Dios le había dado a Daniel la misión de ir y ser testigo delante de estos reyes poderosos de Persia, de que ellos realmente no gobernaban, solamente gobernaban porque Dios los había puesto ahí, y tenía él que ser ese testimonio del Dios verdadero. Solamente hay un Dios verdadero en el mundo, y es el Dios de los israelitas. Y en las semanas pasadas, durante todas las otras capítulos y las otras visiones que tuvo Daniel cuando interpretó los sueños para Nabucodonosor, ¿qué fue lo que demostró? Que solamente había un Dios que podía revelar los misterios que nadie más podía revelar. Esa era la misión de Daniel, y él realmente no se había olvidado de cuál era esa misión que él había recibido. Entonces Daniel estaba triste, no por algo, fíjense, no por algo personal o por algo egoísta, sino estaba triste porque no sabía exactamente cómo Dios iba a cumplir este plan de restauración para el pueblo de Israel. Daniel estaba preocupado por la salvación de su pueblo, porque él sabía que en la salvación de su pueblo estaba la salvación del mundo. Daniel era un experto en la Biblia. Daniel era un israelita que sabía de qué se trataba la Escritura, de qué se trataba la ley de Dios, que apuntaba ¿a dónde? A la salvación del mundo en la descendencia primero de la mujer y luego en la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí estaba la salvación del mundo, y esto le preocupaba a Daniel. Mi pregunta es, cuando tú te deprimes, cuando tú estás preocupado, frustrado o enojado, ¿estás enojado, deprimido o frustrado por el reino de Cristo, por la situación de la iglesia, por la salvación del mundo? ¿O tú estás enojado, deprimido o de malas porque
no sé, esa niña que te gusta no te ha hecho caso, o porque un negocio no te salió mal, o porque hoy el pastor no te saludó, te dejó con la mano extendida, o porque tienes mucho trabajo y tienes un jefe que te está presionando, o porque tu esposa no te preparó tu cena favorita, porque el gobierno no está gobernando como tú quieres que gobierne. ¿Cuáles son? Cuando tú te enojas, cuando tú te deprimes, cuando tú estás frustrado o te sientes mal como se sentía Daniel, ¿es por las cosas justas, por las cosas que tienen que ver con el reino de Cristo, o por cosas mezquinas que tienen que ver contigo? Nadie me saluda, a mí me hacen sentir mal, no me dijeron esto, no me habló fulanita, esto, lo otro, ya predicó 2 veces Rodrigo, no ha predicado el pastor Víctor. O sea, ¿se dan cuenta lo mezquinos que somos? ¿Se dan cuenta nuestro problema como cristianos? Ya no me gusta el Redentor, me gusta más otra iglesia porque ahí sí me reciben bonito, ahí sí esto, ahí sí me hablan, ahí sí me invitan, ahí tengo amigos. ¿Se dan cuenta? El problema de los cristianos es que realmente no somos parte del reino de Cristo, sino somos consumidores. Queremos ser atendidos, queremos que se haga lo que nosotros queremos, queremos que las cosas vayan como nosotros pensamos que deben ir. ¿Se dan cuenta de la condición de nosotros como cristianos? Qué terrible es nuestra condición cuando vemos cómo era Daniel, una persona que realmente comprendía cuál era su misión en la vida, y te aseguro que a ti y a mí se nos olvida cuál es nuestra misión en la vida, y estamos enfocados en cosas tan absurdas, tan mezquinas. Y por eso nos sentimos tristes y por eso nos sentimos desanimados. Quisiera que nos sintiéramos tristes y desanimados, pero porque no estamos alcanzando a otros, porque no estamos siendo de buen testimonio, porque el reino de Cristo no está avanzando, porque tal vez Dios no nos está respondiendo nuestras oraciones, pero que tienen que ver con su reino y con la salvación, no con nuestros pequeños reinos egoístas, porque las cosas no están haciéndose como a mí me gusta que se hagan. ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué cosas te preocupan? ¿Te preocupa lo que le preocupaba a Daniel? Porque él sabía cuál era su misión en ese mundo extraño. ¿Sabes cuál es tu misión en este mundo extraño? ¿Sabes cuál es tu misión en esta ciudad de México, en esta ciudad extraña? ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Estás enfocado en esa misión que Dios te ha dado? Porque si tú crees que Cristo Jesús es tu Señor, es tu Salvador, que Él vino a dar su vida por ti, que Él vino a vivir la vida que tú no puedes vivir, que Él vino a obedecer la ley perfecta de Dios para que su justicia sea ahora tu justicia, que Él vino a morir en la cruz para que tú no tengas que morir una muerte para pagar tus propios pecados, porque no te alcanzaría tu propia vida para pagar por tus pecados, aunque eso es lo que mereces, y que Él fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar y pagó el precio de todas nuestras rebeliones en contra de Dios, y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí intercede por ti. Si tú creyeras esto, si tú creyeras que Cristo está gobernando, si tú creyeras en las promesas de que Cristo va a regresar y va a establecer su reino en esta tierra, cielos nuevos, tierra nueva, el gobierno que realmente anhelamos, la vida que anhelamos, las amistades que anhelamos, el amor que anhelamos, la satisfacción de nuestros corazones que anhelamos, esas son las promesas del evangelio que se cumplen en Cristo. ¿Realmente tú entiendes esto? ¿Crees esto? ¿O realmente tus preocupaciones son las preocupaciones mundanas, mezquinas, egoístas de tu tonto y de tu necio corazón? Bueno, no de su tonto y de su necio corazón, de mi tonto y de mi necio corazón. ¿Estamos enfocados en la misión de Dios? ¿O realmente no hay ninguna diferencia entre tú y los paganos de los que estamos hablando hoy? Hay una diferencia entre tú y las otras esposas que no son creyentes. Hay una diferencia entre tú y los otros padres que no son creyentes. Hay una diferencia entre tú y otros profesionistas que no son creyentes. Realmente hay una gran diferencia entre cómo ves la vida, cómo ves tu vida, cómo haces planes, entre tú que eres un creyente y entre los que no son creyentes. ¿O realmente nuestras vidas son exactamente iguales y están exactamente enfocadas en lo mismo que aquellos que no conocen a Dios, que los paganos que viven a nuestro alrededor? Es tan fácil enfocarnos en nuestras necesidades y en nuestros problemas personales, en cómo nuestros deseos no se cumplen y cosas que tienen que ver con nuestra actitud egoísta. Esto es más fácil abrazar y vivir como el mundo que realmente vivir
enfocados en la misión que tenemos. A pesar de que Daniel ya era un hombre mayor, algunos dicen que cuando estamos hablando ya de este tiempo de la época de la vida de Daniel, él ya tiene 80 años, porque ya regresaron algunos de la cautividad. Dicen, por lo menos tal vez tenía 80 años, era un hombre viejo. Nunca va a regresar a Jerusalén. Y eso es un misterio. ¿Por qué no regresó Daniel con los demás a Jerusalén? Y algunos expertos dicen, porque él quería cumplir con su misión. Su misión no era regresar y tener una buena vida en Jerusalén. Su misión era ser un testigo ahí en medio de este mundo pagano. Él decidió tal vez no ir allá, sino quedarse y ser testimonio en esa tierra extraña y nunca regresar a su hogar. Entonces, Daniel no olvidó su fe en Dios, en el Dios de Israel y la misión que tenía, pero también, fíjense, también Dios animó a Daniel al recordarle su identidad. Entonces, número uno, tenemos que estar enfocados, si queremos realmente ser fieles a nuestro llamado como cristianos, tenemos que enfocarnos en la misión que tenemos. Si realmente hemos creído el Evangelio, tenemos que enfocarnos en esta misión. Y número dos, tenemos que estar enfocados en nuestra identidad. Fíjense lo que pasa en el versículo 4 en adelante de Daniel 10. Dice así: el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Dice el versículo 7, solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. ¿Quién es este personaje que se presenta a Daniel en la ribera de este río, del río Tigris, del río Hidekel, dicen otras versiones? ¿Quién era este personaje? Díganme ustedes, ¿será un ángel? ¿Sería Gabriel? ¿Será Miguel? ¿Alguno de estos arcángeles? ¿No? ¿Quién será? Es un mensajero, ¿no? ¿Puede ser llamado un ángel? Puede ser que sí. ¿Quién dice Jesús? ¿Quién dice Miguel? ¿Quién dice Gabriel? Realmente si analizamos bien esto y vemos un pasaje paralelo a este en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 12 al 14, Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 14. Recuerden que Daniel se lee muchas veces en relación al Apocalipsis. Algunos de ustedes saben esto, pero algunos no, pero realmente hay muchos paralelismos en Daniel y en el Apocalipsis. Entonces Daniel capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 14, ¿qué dice? ¿Cuál es la visión de San Juan? Dice, cuando me di vuelta, dice San Juan en el Apocalipsis, para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. ¿Quién es este personaje del Apocalipsis capítulo 1? ¿Quién es? Es Jesús. ¿Quién es el personaje de Daniel capítulo 10? Es Jesús. Es Jesús. Fíjense qué preciosa. Entonces la mayoría de los expertos afirman que Daniel tuvo un encuentro con la gloria del Cristo preencarnado. Todavía Cristo no había venido a nacer de la Virgen, pero el Hijo eterno de Dios ha vivido por siempre. Y entonces esta preencarnación, esta visión divina del Hijo de Dios, ahí estaba delante de Daniel. El ángel del Señor, un ser muy semejante a alguien como hijo de hombre, este personaje que ya se apareció en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿Y qué veían junto con ellos? ¿No habían solamente 3? Dijo el rey. No, había 4 personajes ahí. Uno era como hijo de hombre. Y Cristo le encanta referirse a sí mismo en su ministerio como ¿quién? Como el Hijo del Hombre.
Había algo precioso para Cristo en haber tomado forma humana, en haber nacido en forma humana y haber venido a vivir en medio de nosotros. Y fíjense lo que es el versículo 10 de Daniel 10. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Daniel, ¿eres qué? Muy amado, eres muy precioso. Cristo mismo tuvo que venir a animar a Daniel. No le vino a decir exactamente cuándo va a ser la restauración, cuándo se va a reconstruir el templo. No le vino a decir eso. Le vino a dar una visión de lo que iba a pasar con el pueblo de Dios, una visión de victoria finalmente, pero no necesariamente los detalles de cuándo iba a ser esto. Pero lo que Cristo quería recordarle a Daniel es quién era Daniel, su identidad. Daniel tenía bien clara su misión y estaba enfocado en cumplir su misión. No regresó a Jerusalén, se quedó a ser testigo de Dios ahí en Babilonia. Pero número 2, Cristo vino a recordarle a Daniel que era muy amado, que era precioso. ¿Cuántas veces tú y yo recordamos en medio de este mundo en el que estamos viviendo que somos muy amados, que somos preciosos, que somos tan amados y tan preciosos que el Hijo de Dios tuvo que venir a dar su vida por nosotros, que tuvo que venir a morir por nosotros? ¿Tú intercambiarías a tu hijo por el hijo de alguien más? Yo no lo haría. Yo no intercambiaría a ninguno de mis hijos por ninguno de los hijos de ustedes. Yo no, perdónenme. Yo sé que debería ser un pastor bueno, que debería ser una persona que amara a los demás, que sacrificara mi vida por ustedes, pero yo no haría eso. Yo no daría a mi hijo por el hijo de uno de ustedes. ¿Se dan cuenta qué clase de persona soy yo? Gracias a Dios que tenemos un Salvador que nos dice: tú eres muy amado, tú eres muy precioso. No porque eres perfecto, no porque eres lo que yo quiero, no porque has cumplido mi ley, no porque me deleito en todo lo que tú haces. No. Hemos sido salvados cuando éramos enemigos de Dios, blasfemos, malagradecidos, más egoístas que ahora, terribles. Y sin embargo Dios te buscó a ti y me buscó a mí y puso circunstancias para que pudiéramos conocerlo y pudiéramos conocer cuán preciosos somos para Él, cuán amados somos. Esa es nuestra identidad. Somos hijos amados, hijos adoptados. No porque Dios dijo: voy a adoptar este hijo porque este hijo va a ser bueno. No, este hijo me va a causar muchos problemas. Este hijo me va a causar muchos problemas. Ay, mira, qué lindo. ¿Por qué no adoptas a Eric? No te va a dar ningún problema, Señor. Velo. Hasta va a ser psicólogo. Ni Eric, ni Víctor, ni Sergio, ni César te van a dar problemas. Karen menos, ¿ves? Preciosidad de niña. No te van a dar problemas. Entonces los voy a adoptar, porque ya vi en el futuro que van a ser buenos. Ya vi en el futuro que son lindos. No. Nos adoptó de pura gracia, sabiendo que vamos a romper su corazón, sabiendo que vamos a hacer cosas que Él no quiere que hagamos, sabiendo que nos vamos a comportar como si no fuéramos hijos, sabiendo que vamos a ser desobedientes. Y así decidió que adoptarnos, amarnos de pura gracia, sin que mediara nada de parte nuestra. Cristo vino a hablar con Daniel para decirle: ¿sabes una cosa? Tú, Daniel, eres precioso delante del Señor. Recuerda quién eres, Daniel. Ayer se acaba de realizar la marcha del orgullo gay en nuestra ciudad. Y aunque para algunas personas sea algo patético o ridículo o trágico, en realidad, fíjense, esta construcción social es una muestra de la humanidad en rebelión en contra de Dios. Los reinos de este mundo no son solo políticos o económicos, también son ideológicos. Pero en realidad su fin es el mismo: levantarse en contra de Dios y luchar contra el pueblo elegido de Dios. Qué importante es que en medio de un mundo como en el que estamos viviendo recordemos quiénes somos. ¿Estás de acuerdo? Porque el mundo dice: no, ya deja esas tonterías, deja esas construcciones sociales cristianas, judeocristianas que te han impuesto.
Y deja que nosotros te impongamos una nueva ideología, una nueva construcción social. ¿Se dan cuenta de la contradicción y de la hipocresía del mundo progre? Deja esas construcciones sociales, ser mujer, ser hombre, el patriarcado, esto. Ahora abraza nuestra construcción social. Ahora abraza lo que nosotros estamos inventando. Ya no te lo vamos a imponer, no, porque eso fue una imposición. Ahora nosotros te invitamos a que abraces esta nueva ideología, y si no la abrazas y si no la celebras, te cancelamos, pero no estamos obligándote, solamente te cancelamos, pero no estamos obligándote. ¿Se dan cuenta lo ridículo, lo hipócrita, lo contradictorio del progresismo? Y sin embargo, les digo una cosa, ¿saben de dónde va a empezar la guerra contra los cristianos? No allá afuera, no en la marcha gay, va a empezar acá adentro. Cuando haya cristianos que empiezan a decir, no, ya no podemos decir esas cosas, hermano. No, ya no podemos no ser amorosos. Ya no podemos decirle a la gente que tiene que arrepentirse. Esto va a surgir de la misma iglesia de Cristo, no va a surgir allá afuera. Y cuando hablo de la marcha gay, quiero decirles esto. Quiero decirles que nosotros no somos mejores que ellos. Quiero decirles que nosotros no somos más justos que ellos. Cuando Cristo viene y le dice a Daniel, tú eres muy amado, no es porque Daniel es mejor que otros. Cuando Cristo viene y nos dice, tú eres muy amado, no es porque somos mejores que esas personas. Estamos igual de rotos que ellos, estamos igual de necesitados que ellos, estamos en bancarrota espiritual como ellos. Lo estoy poniendo de ejemplo porque estoy hablando de que este mensaje de Cristo a Daniel, tú eres muy amado, recordándole su identidad, es porque Daniel está enfrentando un mundo adverso y nosotros estamos enfrentando un mundo adverso. Para él eran los grandes dictadores, los grandes reyes, los grandes monarcas que dominaban ese mundo en ese tiempo, pero ahora nosotros enfrentamos estos reinos poderosos de este mundo, ideológicos, que nos están presionando para que abracemos su cultura, como estaba invitando en la cultura babilónica a Daniel a que abrazara esa cultura. ¿Se dan cuenta qué interesante que Daniel, qué es lo que hizo durante 3 semanas? No comió carne, no comió vino, no se puso sus lociones que le gustaban. ¿Se dan cuenta que cuando él llegó a Babilonia, cuando era joven, hizo exactamente lo mismo? Porque quería estar enfocado en su misión, pero también enfocado en quien no quería olvidar quién era él. Yo te digo, ¿no quieres olvidar quién eres en Cristo? ¿No quieres olvidar quién eres en Cristo? Te pregunto esto porque entonces tengo que preguntarte, ¿qué tan fiel estás haciendo tu lectura bíblica? ¿Qué tan fiel estás orando con otros, con tú en lo personal? ¿Qué tanto tiempo dedicas a pasar un tiempo tú en lo personal con Dios? ¿Qué tanto reflexionas y meditas en quién eres en Cristo, en el amor de Cristo, en la obra de Cristo hecha por ti? ¿Qué tanto estamos enfocados en la misión que tenemos y en la identidad que tenemos como cristianos? ¿O ya estás enfocado en tus problemas matrimoniales, en tus problemas con tus hijos, en tus problemas de salud, en tus problemas económicos? ¿Qué va a pasar cuando cumpla 65 años? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? O sea, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Alguna vez besaré a alguien porque no he besado a alguien nunca? No sé, ¿cuáles son tus preocupaciones? No sé cuáles son sus preocupaciones, pero ¿estás enfocado en tu misión y en quién eres en Cristo? ¿O el mundo está dominando tu forma de pensar? Domina tus miedos, tus temores, tus anhelos. ¿Están dominados por el mundo o están dominados por quién eres? Cristo vino a Daniel, se le presentó ahí en la ribera del río Tigris y le dijo: Daniel, tú eres muy amado. No es posible enfrentar este mundo y ser fieles a Cristo si no recordamos quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Él. Vamos al tercer punto: tenemos que enfocarnos en nuestra realidad, enfocados en nuestra misión, enfocados en nuestra identidad, enfocados en nuestra realidad. Dice el versículo 12 en adelante de Daniel capítulo 10. Versículo 12, entonces dijo esta persona, este hombre que estaba delante de Daniel: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo.
he venido en respuesta a tu oración. Daniel no había olvidado entonces su misión y Cristo vino a fortalecerlo. ¿Cómo enfrentaba, fíjense, Daniel su realidad? La realidad era que el pueblo de Israel estaba muy bien. No, estaban en una crisis tremenda. Los estaba dominando una nación pagana. Esa era la realidad de Daniel. No era una realidad muy alentadora, no era una realidad de victoria. ¿Están de acuerdo? No había triunfo, no había victoria aparentemente en eso que estaba experimentando Daniel. Pero ¿cómo enfrentaba Daniel su realidad? ¿Qué fue lo que hizo? Durante 3 semanas, ¿a qué se dedicó? A orar. Se dedicó a interceder. Se dedicó, o sea, es decir, no dijo, ay, me hace falta una fiesta. O no dijo, no sé, hay que empezar a ver otra serie y estoy aburrido, me siento deprimido, más Netflix, más lo que sea, más redes sociales, una fiesta, ay, no me he ido de vacaciones, tal vez es lo que necesito para quitarme esta sensación de pesadez, esta sensación de aburrimiento, tal vez necesito hacer un pequeño cambio en mi vida. No dijo eso Daniel. En medio de sus circunstancias difíciles, adversas, como parte del pueblo de Dios, ¿qué hizo? Pasó más tiempo con Dios, se dedicó a interceder por el pueblo, se dedicó a estar orando, se dedicó a no preocuparse por las cosas de este mundo. Ay, ¿qué voy a comer? Ya necesito una carne rica, un vino sabroso. No estaba pensando en eso. Dijo, voy a dedicarme a orar, voy a interceder. Algo interesante es que fíjense lo que dice en el versículo 13. Este hombre que está ahí, que es obviamente esta preencarnación de Cristo, le dice en el versículo 13 a Daniel: durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. ¿Cuántos días dice Jesús, dice este mensajero celestial, el Hijo de Dios que está ahí? ¿Cuántos días dice que le estorbó el príncipe de Persia? 21 días. ¿Cuántas semanas estuvo Daniel orando? 3 semanas. ¿Cuántos días son? 21 días. Daniel no sabía lo que estaba pasando en el reino celestial. Daniel solamente podía ver su realidad, lo que estaba ocurriendo en este mundo. ¿Te das cuenta que nosotros no tenemos que enfocarnos en conocer cosas celestiales y conocer profecías y cuándo va a venir Jesús? Y que súmale a 1948, cuando se inauguró el Estado de Israel, y súmale 70 semanas y quítale el número que pensaste y es cuando va a venir Cristo. No, esas tonterías no enseña la Biblia. Porque el Cristo mismo dice que nadie sabe cuándo va a venir, cuándo va a ser el fin y la restauración del reino de Dios. Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos? Es en esta realidad que nos toca vivir. Nos toca vivir en las luchas en contra de este mundo, pero no estamos luchando, ¿se dan cuenta? Contra las personas gays, contra los progres, contra los que quieren el aborto, contra la 4T o contra los del PAN o contra... No estamos luchando contra carne y sangre. Hay algo que tenemos que entender cuando habla Cristo con Daniel y le habla de estos 21 días en los que él estuvo luchando contra el príncipe de Persia. Tenemos que entender que hay un mundo espiritual que también es parte de la realidad, pero nosotros no conocemos dónde está ese mundo espiritual. Lo que sabemos es que se manifiesta en este mundo que sí podemos tocar y que sí podemos ver. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Nos toca luchar contra la gente e ir y decirles a los gays que van a ir al infierno. No, también tú te vas a ir al infierno si no entiendes el evangelio. Tú no eres mejor que ellos. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orar por este mundo, es orar por la iglesia, es orar para que nos fortalezca Cristo en nuestra misión y en nuestra identidad, que nos fortalezcamos en la fe de Cristo.
orar para que el reino de Cristo siga extendiéndose, que podamos seguir capacitando a más personas en el evangelio, enviarlas para que planten nuevas iglesias y mantenernos fiel a la fe de Cristo, orando juntos en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, todos los miércoles, todas las oportunidades que tengamos, apoyarnos en oración, estudiar juntos la Biblia. No, es que ya son muchos estudios en la semana, pastor, ya son 3, ya es demasiado. Ya los lunes sí, pero los miércoles no. Aparte estoy en el estudio del grupo de alabanza, ya es demasiada Biblia, pastor. Pero pasan esas personas que se quejan de eso, pasan 8 horas viendo cosas del mundo, oyendo noticias, viendo Netflix, viendo todas las plataformas, horas y horas y horas alimentándonos de la cultura, y nos parece que es demasiado todos los estudios bíblicos que tenemos en la semana y toda la oración. Claro, hay algunos que están aquí que ni siquiera están en la oración ni un día a la semana, ¿no? Es la verdad. Hay personas que están aquí y ni siquiera oran un día a la semana con la iglesia, desprecian eso. Y claro, van a decir algo malo de lo que van a decir. Seguro que se van a quejar con la esposa. Ya me echó el pastor esto. Sí, está bien. Si te queda el saco, póntelo, porque estás haciendo algo malo, porque no participas de la iglesia como deberías de participar, porque no estás interesado en las cosas que le interesan a Dios. Estás en tu egoísmo, en tu mezquindad, viviendo tu vida como tú quieres. Está mal, está mal. Daniel se dedicó 3 semanas no a su mezquindad, no a ver si me gusta estar en Zoom, no a ver si me gustan los estudios bíblicos, no a ver si Rodrigo o Rafa o Víctor va a dar el estudio bíblico. De hecho, ya vamos a quitar quién va a predicar los domingos, para que no vengan cuando predica cierta persona que les gusta. Vamos, para que vengas todos los domingos o ya no vengas de plano a la iglesia, no importa. Nosotros vamos a seguir adelante contigo o sin ti, porque esa es lo que estamos llamados a hacer. Eso estamos llamados a hacer, a seguir adelante, como Daniel siguió adelante en medio de su realidad, en medio de su circunstancia. No estaba pensando a ver, quiero una revelación, Dios dame una revelación. No, estaba enfrentando una realidad. ¿Y qué hizo? Se dedicó a orar por 21 días. Y me encanta esto que dice que el Cristo, fíjense, este hombre glorioso que está ahí en el río Tigris y está diciéndole estas cosas a Daniel, dice: el príncipe de Persia me detuvo por un tiempo. ¿No les llama la atención esto? Que ese Cristo glorioso sea detenido por el príncipe de Grecia. Sabemos que está hablando de una fuerza espiritual, está hablando Cristo de esta lucha espiritual entre Cristo, el Cristo glorioso. ¿A poco Cristo glorioso no puede con el príncipe de Persia? Y lucharon 21 días. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo se puede explicar esto? El príncipe, o sea, es el Cristo, es el Hijo eterno de Dios, el Dios omnipotente, mismo el que tiene la misma gloria, la misma divinidad, el mismo poder, que es exactamente de la misma esencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que esté luchando con el príncipe de Persia? ¿Qué significa esto? Esto es algo, estamos hablando de la realidad que está enfrentando Daniel. ¿Cómo explicamos esto? ¿Es Dios todopoderoso o no es? ¿O necesita nuestra ayuda para luchar contra las huestes espirituales de maldad? Vamos a hacer guerra espiritual, hermanos. Vamos a empezar a orar para que nuestro Dios pueda vencer al enemigo, para que pueda vencer al príncipe de Persia. ¿No? ¿Lo puede vencer? Fíjense qué precioso es el evangelio, qué precioso es como Dios ha decidido interactuar con su creación. ¿Para qué? Para fortalecer a su iglesia. ¿Para qué? Para bendecir a su iglesia. ¿De qué sirve? Fíjense una cosa. Podría haber destruido este Cristo glorioso al príncipe de Persia haciendo así, y ya no estás, príncipe de Persia. Sí. Pero ¿qué es lo que Dios usa al hacer esta lucha entre este Dios eterno, divino, todopoderoso y seres creados? Cómo Dios entra en una relación con su creación, pero no se apresura a destruirla, aunque merece la destrucción, no se apresura a destruirla. Ese príncipe de Persia ¿merecía ser destruido? Sí, merecía ser destruido, pero se le destruyó así. No se le destruyó.
Dios entra en un conflicto. ¿Han leído a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces Dios dice, ya estoy cansado de ustedes? ¿Cuántas veces Dios dice, ya no los aguanto, ya no aguanto sus sacrificios, todo lo que me ofrecen, ya me tiene harto? ¿Y qué hace Dios? ¿Destruye a los que lo tienen harto? Qué precioso es comprender la gracia. Dios tiene que luchar contigo y conmigo. Dios tiene que aguantarte a ti y a mí. No tiene que aguantarnos, pero ha decidido entrar en una lucha con nosotros. Ha decidido que desde esa posición de todo poder celestial, ha decidido interactuar con su creación y ha decidido que la realidad es así como la vemos, para que nosotros tengamos que confiar en Él en cualquier circunstancia. Daniel no sabía lo que estaba pasando en el mundo celestial. Daniel no sabe exactamente cómo es este arreglo de que el Cristo glorioso, el Hijo de Dios, está luchando con el príncipe de Persia. Sabemos que Dios ha decidido que haya esta guerra ahí en los lugares celestiales, pero a nosotros se nos dice, tú ora por las circunstancias que estás viviendo, tú hónrame en esas circunstancias que estás viviendo, no te preocupes de lo que está pasando aquí. Pero fíjate, pero lo que tú haces aquí en esta realidad importa también en el mundo celestial. Nuestras oraciones, nuestra misión, nuestro deseo de serle fieles a Cristo tiene impacto en el mundo celestial. No sabemos cuál es, ni nos importa, pero lo que tú haces aquí, lo que tú y yo hacemos aquí como iglesia, importa en el mundo celestial. Qué precioso es como Dios ha decidido trabajar con nosotros y hacernos crecer en la gracia de Cristo Jesús. Tú y yo estamos invitados a crecer y a fortalecernos en la gracia de Cristo Jesús en medio de nuestras dificultades. El día que el doctor venga y te diga, sabes que tienes un tumor inoperable, te vas a morir pronto. Ese día, en esas circunstancias, vamos a honrar a Dios y vamos a orar y vamos a confiar en Él y vamos a ponernos en sus manos. Y cuando tus hijos sigan a Jesús o no lo sigan, o cuando tu matrimonio es un matrimonio feliz o sea un matrimonio muy difícil, muy infeliz, o cuando las cosas vayan bien, en esas circunstancias, en esa realidad, ahí Dios está diciendo, tú no te preocupes por lo que yo voy a hacer, pon tu confianza en mí, eres muy amado, eres precioso, no te preocupes de nada. De hecho, así termina este texto. Está increíble esto, cómo termina este texto. Vamos a ir al versículo 15. Fíjense, mientras me hablaba, versículo 15 de Daniel 10, mientras me hablaba el Cristo glorioso que estaba ahí en el río Tigris, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar y le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. ¿Qué reacción ante la santidad del Cristo? Es de total debilidad, es de total de sentirse totalmente sin fuerzas para poder enfrentarse simplemente a esa bondad, a esa perfección, a esa santidad del Cristo que está delante de él. Dice, entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Qué es lo que lo fortalece? ¿Qué es lo que fortalece a Daniel? La palabra del Señor, esa palabra de Dios. Dice, ¿sabes por qué he venido?, respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. ¿Qué está diciéndole Cristo a Daniel? Vienen otros reinos y han pasado no 2000 años, han pasado 6000 años, 4000 años de reinos y de imperios que se levantan y caen y que siguen y que van a seguir. ¿Qué es lo que viene? No importa lo que venga,
¿Cuántos tiranos más van a venir? ¿Cuándo va a venir el anticristo? ¿Cuándo se van a cumplir estas cosas? ¿Qué va a pasar con la iglesia en medio del progresismo? ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando nos prohíban hablar lo que hablamos? Cuando ya no nos den permiso de tener iglesias. ¿Qué va a pasar cuando prohíban la Biblia? No importa lo que pase. Eso es lo que está diciéndole Dios, diciéndole Cristo a Daniel. Tú sigue adelante. Daniel, no tengas miedo. Tú eres muy precioso para Dios. Ten paz, ten ánimo y ten fuerza. Yo quiero recordarte hoy, tú y yo tenemos una misión que cumplir. ¿Estás enfocado en esa misión? Si eres realmente un cristiano, ¿estás enfocado en la identidad que tienes en Cristo? ¿Entiendes que eres muy amado, que eres precioso? Puedes recibir estas palabras: no tengas miedo, ten paz, ten ánimo y ten fuerza. ¿Les parece bien que nos quedemos con esto? Ten paz, ten ánimo y ten fuerza. La realidad está dura, pero tenemos en quién confiar. Cristo ha vencido. Vamos a poner nuestra confianza en Él. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre amoroso, Señor, qué desafío tenemos para serte fieles. Señor, no queremos serte fieles, queremos ser rebeldes, queremos abrazar las cosas de este mundo, adorarlas. Es mucho más fácil que luchar en contra de este mundo y serte fieles a ti. Pero qué bueno, Señor, que tú nos recuerdas que nos has salvado, porque nos has dado una misión, la misión de mantenernos fieles, como fieles testigos en medio de un mundo que no te conoce, en medio de un mundo que se opone a ti, a tu reino, a nosotros. Padre, gracias por recordarnos nuestra identidad en Cristo. Somos preciosos, somos muy amados. Perdónanos porque no lo creemos, perdónanos porque se nos olvida quiénes somos y buscamos identidades falsas, tontas en este mundo. Padre, renunciamos a todas las identidades falsas, a abrazar las cosas de este mundo que nos dan satisfacción, para abrazar esta identidad en Cristo. Y Señor, gracias porque nos has puesto en una realidad que parece muy adversa, parece como que estamos siendo vencidos, pero en realidad hemos sido victoriosos porque estamos en Cristo, porque nada puede con nosotros. No importa, Señor, si cierran nuestra iglesia, no importa si ya no podemos rentar aquí en el Redentor, no importa si tenemos enfermedad, no importa si algunos ya no son fieles a ti, no importa, nosotros vamos a seguir en esta misión, disfrutando de esta identidad en Cristo y buscando serte fieles aún en medio de la adversidad. Eso no importa, nada nos puede separar del amor que tenemos en Cristo Jesús. Que esa realidad nos dé descanso, que esa realidad nos dé paz, que esa realidad nos anime. Anímanos, Señor. Te agradecemos por esta preciosa palabra, por este precioso evangelio en el que descansamos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.